Este adorno de conejo hace 2 semanas estaba 15 centímetros a la izquierda, estaba aquí diciendo que mi hija. Movió la figura de conejo en el gabinete hacia el lado izquierdo 15Z o la voz de mi hija era tan tonta. Entonces, como si tuviera pánico, se volvió hacia y rápidamente me hizo una seña. Mamá, este lugar tiene micrófonos, hay algo aquí que parece un dispositivo. De escucha lo que dejo de cocinar y corro hacia mi hija. De hecho, hay un grifo allí, un escalofrío recorre mi espalda. Al verme así, mi hija continuó: en realidad, no es solo aquí donde las cosas están cambiando de posición. ¿Estás seguro de que es la cocina, el dormitorio de mamá y papá y el lavabo del baño? Sentí que mi mente se quedaba en blanco ante sus palabras. Creo que depende de la persona con la que estás hablando si la distancia es o no. ¿Es bueno o malo mantener la sopa fría? Mis suegros y mi casa también están a una distancia tan fría entre sí. Ambos vivimos en la misma ciudad. Está a unos 10 minutos en coche si te llevas bien con tu pareja. Nuestro matrimonio, la razón es simple: porque ella perdió a su hijo favorito por mi culpa. Si me odia, debería dejarme en paz, pero ese no es el caso con ella. Ella visitaba mi casa a menudo y me traía cosas, probablemente para curiosear en mi casa. Porque ella estaba solo a 10 minutos, la mayoría son imposiciones de cosas que no queremos, como leche que ya caducó, guisados que no sé cuándo hizo y demás. Mi hija ya está en la secundaria, pero cuando me trajo una manta mohosa con manchas de un programa de héroes que decía que mi hijo solía usarla y salió del armario, así que deja que tu hijo la use. No podía dejar de ponerme la piel de gallina solo de pensar en cuántos años había estado en el armario y cuántas decenas de miles de garrapatas había en esta manta, y era una rutina para mí empujar cosas que no quería entrar a la casa sin permiso. Para caminar por la casa y hacer cada cosa difícil antes de irte. ¿Limpias este lugar adecuadamente? Solo hay cerdo y pollo en el refrigerador. Tienes que asegurarte de que Turman coma carne. Por cierto, Turman es mi esposo. Fue realmente un momento estresante para mí decir que lo entiendo o simplemente seguirle la corriente apropiadamente. Haciendo las tareas del hogar, cuando se lo contaba a mi esposo, él siempre se disculpaba conmigo con una mirada de disculpa en su rostro. Lo siento por mi mamá. Le dije que no lo queríamos. Está bien. No es tu culpa, Turman. Ojalá lo hiciera. Déjame ir. Todavía me salvó el hecho de que mi esposo estaba completamente de mi lado, así que muchas veces me traía cosas que no necesitaba, como si me estuviera acosando, pero a veces me traía cosas que necesitaba. Por ejemplo, antes de irme a la cama, mi esposo me decía que este mes era difícil porque necesitamos conseguir algunas cosas, y al día siguiente suena el timbre y ella dice que aquí se usa para Turman. Recibí un reembolso de nuestro seguro. Escuche. Te dije muchas veces que es para Turman. Si Turman no me llama, pensaré que lo robaste y ella me daría $10,000. En otra ocasión, cuando mi esposo me dijo que mis toallas estaban bastante gastadas, tocó el timbre unos 3 días después. Y trajo una caja de cartón llena de toallas nuevas. Ella decía que obtuve esto como premio en el juego de bingo. Como era de esperar, esto había sucedido varias veces desde que éramos recién casados, así que un día me sentí incómodo y le pregunté al respecto. Me preguntaba por qué a veces me das algo que realmente necesitábamos cuando dije esto. Ella resopló y se rió de una manera pomposa y me dijo condescendientemente: soy algo especial. Siempre he tenido ese don: cuando le doy algo a alguien, es algo que necesita. En este momento es como cuando tengo algo en la mano, sea donde va la persona que lo necesita. Tal vez sea lo que se llama una sensación de enfermedad. Bueno, supongo que es un sentimiento que mi indiferente esposa no entendería si está enferma y muriendo si no lo hace. Tessie tiene una habilidad bastante interesante. Cuando solo tenía 4 años memorizó y copió de memoria una lista de cartas que le había mostrado solo una vez. Pensé que podría ser un genio y la llevé a un especialista. El diagnóstico que recibí fue de memoria absoluta. Ahora se llama ojo de cámara o algo así. Ella puede memorizar instantáneamente lo que ha visto. Una vez que se dijo que tenía la habilidad de una cámara, ambos nos emocionamos momentáneamente cuando nos dijeron que era un genio. Sin embargo, el maestro hizo una reticencia. Es muy difícil para un niño tener esta habilidad. La gente olvida 60 de los eventos del día, pero un niño con esta habilidad recuerda todo. Es muy difícil no olvidar y debido a su habilidad,
tienden a esperar demasiado, también puede ser difícil. Comunicarme: no puedo entrometerme en asuntos familiares, pero si a tus padres les parece bien, déjales que la críen como una niña normal, respetando sus deseos en lugar de esperar demasiado de ella. Que habíamos estado tan emocionados, aunque sea por un momento. Mi hija recuerda lo que ve una vez, recuerda casi todo lo que escucha una vez, recuerda hasta la más mínima expresión o movimiento de una persona en detalle. Desde que se convirtió en estudiante de secundaria ha recibido casi perfecto, obtuvo puntajes en los exámenes nacionales simulados incluso fue invitada por una universidad extranjera que había escuchado rumores sobre ella. Sin embargo, debido a esta habilidad, se sospecha que hace trampa y es deshonesta en muchas otras cosas, por lo que solo tiene sentimientos negativos sobre su habilidad. Ella no tiene intención de usar su habilidad, lo cual puede ser algo maravilloso dependiendo de cómo se use, y está asistiendo a una escuela secundaria pública local y pasando una vida tranquila con sus amigos como madre. Si a ella le parece bien, algún día estará bien. Era domingo, mi esposo estaba descansando y viendo televisión y yo estaba a punto de preparar la cena. Esta noche, mi hija, que estaba jugando con sus amigos, llegó a casa y me dijo: «Oye, hay algo que me ha estado molestando». «¿Qué es?», respondí su pregunta. «Mientras preparas la cena, cambias mucho la posición de tus cosas, ¿no es así?». Asentí con la cabeza mientras ella señalaba una acción que no recordaba. «No creo que haga tanto debido a mi naturaleza perezosa. La única vez muevo muebles y objetos pequeños para limpiar es cuando hago la limpieza de fin de año. Claro que si hago algo tan simple como quitar el polvo con un cepillo, si le toca a mi hija sacudir la cabeza». Llevo pensando desde que puedo. Recuerda ser exacto, cada 2 semanas aproximadamente, cambias la posición de algo un poco. Aproximadamente 10 centímetros, ¿eso significa algo para ti?, le pregunté a mi hija con una expresión dudosa en mi cara, ya que no tenía ningún recuerdo de esto. «Realmente no lo moví solo cuando hice la limpieza de fin de año». «Dime qué tiene de diferente». Cuando le pregunté, que se dirigió hacia un gabinete en la sala de estar y señaló una figura de conejo encima. «Este es este conejo. Algo aquí como un insecto». Lo que se me puso la piel de gallina. Mi esposo, que había estado viendo la televisión en la parte trasera de la casa, escuchó el alboroto, se acercó a nosotros para ver qué estaba pasando. Cuando los 3 asomamos, encontramos una pequeña escucha instalada allí. Era un pequeño insecto del tamaño de un pulgar gordo. Me sentí aliviada al ver que mi esposo no era el culpable, pero entonces el miedo se apoderó de mí. Si no era mi esposo, entonces, ¿quién era? Pero es una escucha telefónica, ¿no es así? «Oye, ¿por qué está aquí?». El rostro de mi esposo se puso pálido y un escalofrío recorrió la columna vertebral de todos, y luego mi hija habló gravemente. «Sabes que en realidad no es el único lugar donde las cosas han cambiado de posición en las últimas 2 semanas. ¿Estás seguro de que mi esposo y mis voces armonizaron perfectamente? ¿Dónde diablos más estaría mi hija?». Aparté un ojo de mi marido y le dije: «Ven aquí, un minuto». Todos teníamos las manos frías y se notaba que estábamos nerviosos. «El segundo está aquí», señaló la máquina de café en el armario. Se había movido unos 10 cm hacia la derecha. Mi marido y ambos me aclaró la garganta como decidido. Mi esposo puso su mano sobre la cafetera y se movió 10 centímetros hacia la izquierda. «Oh, Dios mío». Fue entonces que aprendí por primera vez que cuando realmente sentimos miedo es nuestra garganta la que se aclara. Sin lugar a dudas hubo una intervención telefónica exactamente del mismo tipo que antes y luego en sus habitaciones y en el baño, dijo mi hija con una expresión rígida en su rostro, y caminamos por el pasillo hacia su habitación con un miedo insondable en nuestros corazones mientras ella conducía. Nosotros de la mano. Cuando entramos al dormitorio, a primera vista era difícil decir que había cambiado. Era un dormitorio así que además de la cama solo había unas pocas plantas decorativas y un reloj colgado en la pared. ¿Qué ha cambiado en este lugar? La posición de la cama, las plantas de la casa y el reloj no parecen haber cambiado en absoluto. La posición de la cama, las plantas de la casa y el reloj no parecen haber cambiado en absoluto, pero el ángulo del reloj es un poco diferente al de hace 2 semanas. Es muy leve, es como si alguien lo hubiera tocado intencionalmente. Su marido se aclaró la garganta y tragó un bocado de saliva. Luego se metió en la cama y quitó suavemente el reloj de la pared. Jadeó. Mi marido allí escondido. Éralo
Mismo que antes aquí hay otro mi esposo dice haciéndome palidecer. Mi corazón salta ante los murmullos de mi esposo y el baño también tenía micrófonos. Mi esposo recuperó los 4 dispositivos de escucha, los puso sobre la mesa de la sala de estar y se quedó atónito por un momento, pero luego recobró el sentido. Y me levanté y dije y de todos modos llamen a la policía dije sí, claro. Con manos temblorosas operé mi teléfono e inmediatamente llamé a la policía para informarles que la casa había sido intervenida. Me sentí aliviado cuando respondieron que estarían allí, sin embargo, inexpresable la sensación de pavor todavía se aferraba a mí. ¿Quién en el mundo haría esto y con qué propósito? Por el momento nos sentamos en el sofá acurrucados como familia y esperamos a que llegara la policía. La policía, pero la espera se siente como nuestra. Después de un rato el intercomunicador sonó con un ding-dong. Nuestra familia se puso de pie como si nos hubieran engañado. Finalmente la policía debió haber llegado, pero la persona en la cámara del intercomunicador no era la policía sino mi suegra. El abo, hola, ¿puedes dejarme entrar un minuto? Ella vino de repente sonriendo mientras decía así que sosteniendo una bolsa de papel en su mano parecía haberme traído algo otra vez. Para ser honesto, no era más que una molestia en un momento tan ocupado del día. Oye, en realidad estoy en un gran problema ahora mismo, dije mientras ella abría la puerta implorándome que me fuera. Pero ella rápidamente entró y entró a la fuerza en la casa. Oh. No, espera, la vi colarse en la casa sin escucharla. La detengo con un sentimiento oscuro. ¿Cuál es el problema?, preguntó mientras caminamos por el pasillo hacia la sala de estar donde mi esposo y mi hija están esperando. Creo que alguien ha puesto micrófonos en una casa y no sabemos quién lo hizo, así que es como espeluznante. Mi esposo y mi hija nos miran a mí y a ella mientras abro la puerta de la sala, realmente deseando que se fueran. ¿Qué está pasando? Ya es tarde en la noche. Ya había pasado aproximadamente 1 hora desde que encontró el primer error en la noche. Hecho de hierro en que están puestos mi marido y yo, los ojos de mi hija. ¿Qué está diciendo? Oye, ¿por qué traes esa cosa?, dice mi marido con voz temblorosa. Te lo dije, ¿no? Sé lo que la gente necesita, tendrías que destruir tal algo como una escucha telefónica, ¿no crees? Pensé que podrías necesitar esto. Bueno, fue un buen momento para decir esto. ¿Cómo es posible tener una corazonada acerca de esas cosas? Simplemente no es sentido común. Entonces, ¿por qué trajo tal cosa? Solo puedo pensar en una razón. Después de que giré una voz temblorosa, mi voz es caballo con miedo. ¿Podrías ser tú quien plantó este insecto en mi habitación? Ella solo sonrió una vez respondí a mi pregunta, pero no respondió correctamente. Su sonrisa parecía ser una afirmación y sentí que se me erizaba la piel de la piel. Mis manos y pies están fríos. Esto no es algo que una persona normal haría. Entonces, ¿cómo le diste a nuestra familia lo que nosotros necesitado? De vez en cuando mi hija deja escapar a mi lado y me doy cuenta de que sí, es cierto, ella ciertamente nos ha dado cosas que necesitábamos en nuestra casa, muchas veces entre cosas innecesarias y basura, pero todas esas veces fueron cuando mencioné lo que necesitaba. Se me puso la piel de gallina en todo el cuerpo. Nuevamente crecimiento. La hija murmura algo y el esposo mira a su propia madre como si fuera un fantasma. Al vernos sonrió por un momento y levantó el martillo. Si dices que no te sientes bien, me romperé. Es para ti. No, no. Ella solo estaba inventando una excusa como esa, tratando de destruir la evidencia. Fue entonces cuando me di cuenta de esto y grité. ¿Qué era ese grito? ¿Qué estás haciendo? Los boes resonaron por toda la sala y varios agentes de policía entraron corriendo a la habitación bloqueando los movimientos de ella, que sostenía un martillo. Pone los ojos en blanco ante la aparición repentina de estos hombres fuertes que resistió desesperadamente. Sin embargo, no importa cuántos martillos sostuvieran, ella estaba indefensa frente a la policía capacitada. ¿Qué diablos les pasa a ustedes? Me solté. Ella estaba gritando y furiosa como si hubiera cambiado a mi hija y yo. Nos tomamos de las manos con fuerza y observamos la extraña escena frente a nosotros con la respiración contenida. Por favor, no me sueltes, esa es la persona que plantó el error. El marido se quejó en voz alta y en poco tiempo la policía había bloqueado completamente sus movimientos. Luego un grupo de personas llamado el equipo forense se apresuró a llegar al lugar y las huellas dactilares de todos estaban bien mientras
Esperábamos los resultados, nos sentamos en el sofá bajo vigilancia policial, por supuesto, la familia se mantuvo alejada de ella. Yo no lo hice. Todo fue inventado por esta mujer. Ella, que había recuperado la compostura en ese momento, se veía azul y dijo tal mentira sin ninguna preocupación en el mundo. Él estaba inquieto jugueteando con su pulgar izquierdo. ¿Tienes alguna prueba de que te traje lo que dijiste que querías? No pude evitar enojarme con ella, que todavía pretendía no saber que es cierto que no hay evidencia de una intervención telefónica a menos que está registrado el hecho de que ella fue tan descarada al respecto, sugiere que no registró lo que le estaba dejando caer a mi hija, quien la estaba mirando, abrió la boca y dijo esto desde principios de este año, el 29 de enero. Mi papá mencionó que quería un edredón ligero 2 días después, el 31 de enero, la abuela vino y dejó el edredón el 2 de abril, papá le dijo a mamá que tengo un agujero en los pantalones y luego, el 3 de abril, la abuela trajo un par de pantalones de hombre, todos la miraron con la boca abierta. Claro que recuerdo haber traído esas cosas, pero aún no recuerdo la fecha exacta. Mi hija miró a su abuela con ojos fríos como si estuviera tratando de obligarla a hacer algo. Era una mirada que claramente mostraba su disgusto si no lo haces. No me importan mis recuerdos desde que me di cuenta. Puedo dar testimonio de todas las fechas en las que mi papá dijo que quería algo y las fechas en las que mi abuela lo trajo. Ahora que poco a poco estoy recordando y pensando en todas las cosas que mi papá dijo que quería o necesitaba. La abuela solo se los trajo, es tan claro saber que solo lo amas, ¿sabes, abuela? Mi memoria está certificada por el médico del hospital, así que eso es prueba suficiente. ¿Qué es esto? Eres tan repugnante como siempre. Su cara se puso azul, pero ¿qué se quedó? ¿Yo era la forma en que ella dijo como siempre qué es lo que dijiste? Le pregunté con una sensación de disgusto y luego ella me dio una mirada que me hizo sentir mal desde el fondo de mi corazón. Eso es asqueroso. No puedo creer que ella recuerde todo. A veces, cuando me das algo, es una manta con manchas por todas partes y es nada más que acoso, ni siquiera ocultas la expresión de disgusto en su cara cuando me ve. ¿Te has dado cuenta, abuela, cuando me miras tu ojo izquierdo se estrecha un poco? Haces esta misma cara cuando ves cosas que no te gustan como serpientes y tuzas, eso es lo que tienes de extraño. Parece que lo tienes todo resuelto. Con las palabras de mi hija y su voz chillona asombró tanto a mi esposo como a nosotros. Habíamos pensado que ella era fría conmigo, pero no esperábamos que lo hiciera. Tales malos sentimientos hacia mi hija. La persona que rompió la atmósfera tensa fue el científico forense. Tenemos los resultados. Todos se quedaron sin aliento. Su cara no pudo haber sido Stern. Chúpalo. Soltó mi hija a mi lado y la miré reflexivamente. Mi hija está sonriendo y viendo el procedimiento. El forense abre la boca. Las huellas dactilares en el grifo del WI coinciden con las de esta persona. Por supuesto, había una huella digital de su marido, que la tocó cuando la estaba recogiendo, pero solo sus huellas dactilares estaban pegajosas. ¿Podría acompañarnos? La estación dijo eso y la policía la instó. Ella obedeció a regañadientes, pero obedientemente a la policía. He notado que cuando tiene prisa tiene la costumbre de alejarse de su pulgar izquierdo. Lo había estado haciendo desde el momento en que le tomamos las huellas dactilares. Estaba seguro de que encontraríamos sus huellas dactilares en la escucha telefónica. Todo ese lío fue simplemente una mala idea. Las palabras de mi hija me tomaron por sorpresa, por lo que parecía ser la 10ª vez hoy que fue arrestada por allanamiento y filmación, lo que también se consideraba un delito menor desde entonces. Durante las entrevistas posteriores se supo que amaba tanto a su hijo que había estado poniendo micrófonos en nuestra casa desde el comienzo de su matrimonio para vigilar a la familia. La primera razón por la que con frecuencia traía artículos innecesarios llamados souvenirs era para camuflar las escuchas telefónicas de su marido, llevándole solo lo que él quería. Segundo, lo usó como excusa para entrar a la casa y reemplazar o reubicar los grifos mientras yo estaba atendiendo otros asuntos. Ella dijo que tenía derecho como madre a saber cómo pasaba el tiempo su hijo. Me estremezco al pensar que no tengo idea de cuál es el proceso de pensamiento de un loco. Después de eso nos deshicimos de todo lo que tenía, dado que ella no fue sentenciada a prisión, pero el tribunal emitió una orden de restricción contra nuestra familia si la violaba. Dijo que esta vez enfrentaría pena de cárcel.